Cordial saludo, soy Juliet Joana Cuarán, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización Neuropsicología de la Educación. A continuación abordaremos los siguientes temas. En primer lugar tenemos la conceptualización del lenguaje, las bases neurológicas del lenguaje y los modelos teóricos del lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. En el lenguaje se presentan algunos trastornos, entre ellos la disfonía. La disfonía es la alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funciones de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono de intensidad, timbre y duración de la voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Afasia. La afasia es el trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito. Este se produce como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. La dislalia es un trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. Para estos trastornos tenemos unos instrumentos para evaluación. Entre ellos se encuentra el test de Boston. El test de Boston es un diagnóstico para la afasia. Evalúa 8 áreas y en cada una de ellas se valora el grado de severidad del déficit entre 0 y 5 puntos, en función del mayor o menor grado de alteración. También se encuentra el diagnóstico neuropsicológico de adultos, el cual incluye una escala para la evaluación del lenguaje bajo la denominación de área del lenguaje oral, que valora 2 grandes apartados, el habla receptiva y el habla expresiva. Ahora pasaremos a hablar sobre las bases neurobiológicas del lenguaje, en las cuales se debe tener en cuenta los siguientes aspectos y hallazgos por medio de los cuales se sentaron dichas bases. Entonces, comencemos. Los primeros intentos de localizar el lenguaje en el cerebro fueron realizados durante la primera mitad del siglo XXI. Los frenólogos localizaron el lenguaje y el habla en la zona anterior del córtex cerebral, y Bouillot en 1825 situó el centro del lenguaje expresivo en el lóbulo frontal. Más tarde, Dax en 1836 atribuyó los trastornos del lenguaje a las lesiones producidas en el hemisferio cerebral izquierdo, pues él observó que los pacientes con hemiplegia izquierda secundaria a daño cerebral frecuentemente presentaban manifestaciones afásicas, por lo que supuso que los centros del lenguaje se localizarían en el hemisferio izquierdo. Broca en 1861 presentó las primeras evidencias sobre la afasia a la Academia de Neurología francesa, demostrando que los centros del lenguaje expresivo estaban situados en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Años más tarde, Wernicke identificó el lenguaje comprensivo en el lóbulo temporal izquierdo. Ahora pasaremos a hablar sobre los modelos teóricos del lenguaje, en el cual encontramos el modelo de Wernicke y Geschwind. Durante la década de los 50 y principios de los 60, Norman intentó reformular la descripción inicial de las bases neuronales subyacentes al lenguaje oral y escrito. Este autor sugirió que, además de las regiones clásicas identificadas por Wernicke y Broca, habría implicadas otras regiones en los lóbulos parietal, temporal y frontal, por lo cual, según este modelo, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo que se evidencian en la imagen mostrada. Estudios realizados por Ogeman y colaboradores. Estos autores evaluaron diferentes aspectos funcionales relacionados con la comunicación humana. Por un lado, evaluaron la capacidad de las personas en el reconocimiento de fonemas durante la estimulación cortical. Por otro, intentaron discernir los efectos de la estimulación sobre la memoria verbal, la lectura y la denominación de objetos. En conclusión, podemos afirmar que los estudios más recientes de Ogeman y su grupo han confirmado ampliamente que extensas regiones en las cortezas perisilvianas, frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se encuentran implicadas en la producción y comprensión del lenguaje.
También encontramos los estudios realizados por Matter y sus colaboradores. El lenguaje se podía organizar en 3 sistemas neurales, los cuales son diferenciados por la cartografía cortical. El sistema semántico, que hace referencia al significado de las palabras. El sistema gramatical, que hace referencia a la estructura del lenguaje. Y el sistema fonológico, que hace referencia al sonido de las palabras. Según este modelo, los sistemas semántico y gramatical se localizan fuera de las regiones perisilvianas, mientras que el sistema fonológico se ubica en regiones perisilvianas. Además, los 3 sistemas podrían integrarse en el giro temporal superior, sobre todo hacia el área de Wernicke. También encontramos el modelo de Mark y Esteve. Estos 2 autores proponen un modelo que parte del procesamiento sensorial de un estímulo mediante la corteza sensorial correspondiente, las cuales son pues la auditiva o visual, dependiendo del material presentado. Cuando la presentación es visual, el reconocimiento de la palabra se localiza en la corteza visual extraestriada, mientras que cuando la presentación es auditiva, se codifica fonológicamente en la región temporoparietal. También podemos resaltar al grupo de Baylor, el cual utilizó la resonancia magnética funcional para describir la actividad cerebral de diferentes sujetos mientras realizaban una tarea de lectura en silencio. También encontramos a Hannah Damasio y sus colaboradores. Mediante el uso de tomografía de emisión de positrones, intentaron describir la actividad del lóbulo temporal de sujetos sanos mientras nombraban imágenes presentadas en una pantalla. Dichas imágenes se relacionaban con personas, animales y herramientas. Sorprendentemente, estos autores pusieron de manifiesto que el procesamiento de cada una de las palabras tendía a localizarse en una zona del lóbulo temporal, en función del tipo de categoría a la que perteneciera la palabra, que podría ser personas, animales o herramientas. Del mismo modo, Alex Martin y sus colaboradores encontraron patrones de actividad específicos para categorías en la corteza temporal cuando los sujetos veían, nombraban o leían material lingüístico de categorías específicas. Elizabeth y sus colaboradores sugieren que el conocimiento de categorías se organiza tanto en función de los rasgos sensoriales, por ejemplo la forma o el color, como también en función de las propiedades interactivas, que puede ser la localización del objeto. Finalmente, es importante mencionar al grupo de investigación de Bereson, liderada por Álvaro Pascual, el cual ha mostrado que la estimulación magnética transcraneal puede suprimir la función de varias regiones del lenguaje y que la localización cerebral de dichas áreas es más amplia y dispersa que lo sugerido por los estudios clínicos iniciales. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No siendo más, agradezco su atención prestada. Muchas gracias.